administrando la bendición, salta una pregunta al aire: ¿cómo estás tú administrando la bendición de Dios? Y quiero hablarle de 5 ciudades, y vamos a ir en 5 etapas, 5 ciudades por las que pasó el arca de la bendición de Dios, el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Y si usted no se desconecta, si usted se mantiene allí, usted va a estar en conexión con Dios, y usted va a sentir que Dios le va a hablar, y al final vamos a orar de manera especial, como siempre se hace, y Dios se va a glorificar en la vida de alguien. Pero tiene que haber fe en este momento. Y resulta, y leímos, que el arca de Dios fue tomada por los filisteos. Entonces lo que simbolizaba, lo que significaría la bendición de Dios para el pueblo de Israel, le fue tomado. En medio de la batalla, los filisteos robaron el arca, les quitaron a Israel la oportunidad de la bendición. Y el arca de Dios, y venimos y llegamos al capítulo 5 del primer libro de Samuel. Y por eso le dije, tenga su Biblia abierta y ojalá la tenga allí con usted. Recuerde que está en una escuela dominical. Y el arca, dice la Biblia en el capítulo 5 del primer libro de Samuel, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer, que era donde había acampado el pueblo de Israel para estar en la batalla. Ellos llegaron, les acabaron, hubo mortandad, fueron y le dieron aviso a Elí. Conocemos la historia, muchos habían muerto, se habían robado el arca. Elí se sorprende y cae de espaldas y se muere, se mata con el golpe. Oh, bendito el Señor. Y entonces los filisteos se llevan desde Ebenezer el arca de Dios y se la llevaron ¿a dónde? A Asdod. Primera ciudad donde llega el arca, Asdod. Dice la palabra de Dios que la llevaron a Asdod. Y llevaron el arca desde Ebenezer hasta Asdod. Es la primera ciudad donde llega el arca de Dios. Y en medio de esta ciudad leemos la palabra de Dios: y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. ¿Quién era Dagón? Era el dios en el que ellos creían, era el ídolo que ellos tenían. Y los estudios demuestran que se creía que probablemente era el padre de Baal. Sí, para los fenicios era el dios que manifestaba la fertilidad, que manifestaba el comienzo de la vida, el origen de la naturaleza, las cosas. Es decir, para ellos era el creador, era el dios de ellos. Y el ídolo probablemente, según los manuscritos, los estudios, los grandes teólogos, historiadores, arqueólogos, este Dios es mitad hombre, mitad pez. Tenía cola de pez y de cintura para arriba era un hombre. Esa era la idolatría que había, era el simbolismo que ellos tenían de este Dios Dagón. Y pusieron el arca de Dios, que simbolizaba la bendición de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios, que simbolizaba la potencia del Señor Jesucristo. La colocaron al lado de Dagón. Dice la palabra de Dios, lo pusieron el arca del pacto junto a Dagón, a la estatua de este Dios. Aleluya. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron muy de mañana, estaba Dagón como postrado en tierra. Aleluya. Estaba postrado en tierra junto al arca de Dios. Bendito el Señor. Este Dios para ellos, esta estatua, este ídolo, había caído postrado ante la presencia divina del Rey de Reyes, que estaba simbolizada, que estaba allí cuando había labrado Moisés, cuando se había hecho el arca del pacto. Ahí Dios había decidido reposar su bendición. Aleluya.
Había hecho Dios queriendo dar a entender que donde esta arca estuviera estaría su misma presencia. Es decir, que estos filisteos llevaron el arca a Asdod y la colocaron al lado de Dagón, como menospreciando y diciendo: nosotros los vencimos y este es el Dios de ellos. Y aquí Dagón terminó postrándose, amaneció postrado. Aleluya. Bendito el Señor. Y ellos lo que hicieron fue que tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Lo levantaron, ¡pum!, lo pusieron de nuevo. Oiga, se fueron y resultó que volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, nuevamente Dagón estaba postrado ante el arca. Pero esta vez había una particularidad. La estatua de Dagón estaba destrozada. Estaba cortado el umbral, los brazos estaban destrozados, estaba en pedazos. Aleluya. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Escuche, palabra de Dios, que estás conectado. Dios nos está hablando de manera especial. ¿Por qué sucede esto? Aleluya. Porque estaba algo que no tenía el poder, que no tenía nada, que no es nada frente a lo más grande que existe, que es la presencia de Dios, frente a lo más glorioso que puede tener un ser humano, a Cristo mismo en el corazón. Aleluya. En el arca del testimonio reposaba la bendición de Dios. La presencia de Dios era simbolizada con esta arca y no se podía colocar ante algo que era imaginación humana, porque la idolatría son imaginaciones humanas, las fábulas de las que habla el apóstol, a las cuales la gente cree. Bendito el Señor. Para los filisteos ese era su Dios, ese era su creador, ese era el origen de todo. Pero esta arca, aleluya, este Dios que nosotros tenemos y predicamos, este Jehová de los ejércitos, este Cristo que es el mismo Dios manifestado en carne, ante Él tiene que doblegarse todo lo que llegue a su presencia. Bendito el Señor. ¿Sabe algo? Que el día que amaneció postrada, ellos lo que hicieron fue levantarla. No analizaron, no cayeron en cuenta. No dijeron: bueno, ¿y por qué se postra? ¿Por qué amaneció así? Si así no durmió. Al día siguiente vuelve y amanece, pero ahora no solo postrada, sino quebrada. Aleluya. Y entonces tampoco analizan y dicen: no, entonces vamos a hacer un ritual religioso aquí. Más nadie va a pisar cuando entre a este templo. Nadie va a pisar el umbral, que es el dorso, el espaldar de esta estatua. Nadie va a pisar por aquí, porque por aquí quedó postrado, por aquí quedó caída, tendida. Pero empezaron a ver y a darse cuenta. Y dice: por esta causa los sacerdotes de Dagón y los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón de Asdod hasta el día de hoy. Pero empezó a suceder algo. Se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Es decir, Asdod empezó a vivir una situación difícil y se agravó la mano de Jehová sobre ellos y los destruyó y los hirió con tumores a Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: ay, no se quede con nosotros esta arca, vamos a mandarla para otra parte. Está siendo fuerte con nuestro Dios, está siendo dura con nosotros. La gente está enferma, el territorio, los cultivos están muriendo, la gente está teniendo tumores, teniendo enfermedades. Pero ¿sabe por qué le pasa esto a Asdod? ¿Quiénes son los de Asdod? ¿Quiénes simbolizan a los de Asdod? Son aquellos que creen que algo puede ser más grande que Dios. Y usted y yo sabemos que eso no es así. Aleluya. Porque nada es más grande que este Cristo poderoso que usted y yo tenemos. Nada es más grande, hermano, que este ser maravilloso, aleluya, que usted y yo tenemos. Los de Asdod cometen ese error. Hay gente que comete este error. Cree que cualquier otra cosa tiene el mismo nivel de Dios. Aleluya. Creen en otras cosas. Creen en fábula. Creen en ídolos. Creen en hechiceros. Creen en
en curandero. Pero déjeme decirle algo: la gloria de Dios se manifiesta para demostrar su poder ante quien sea. Así que todo debe doblegarse a su presencia. Hay gente que cree esto, que algo es más grande que Dios, pero no hay nada más grande que Cristo bendito, aleluya. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas de los cuales vino Cristo, aleluya, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y si usted lo cree, diga amén, diga gloria a Dios. Yo lo creo, hermano, así es, porque este Cristo bendito es Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Así que esta ciudad no supo valorar lo que les había llegado. Les llegó la oportunidad de tener la bendición de Dios, pero no la aprovecharon. No la aprovecharon. Creyeron que esa presencia era igual a la del Dios de ellos, y no es así. Bendito el Señor. Pero eso no queda ahí, hermanos. La historia sigue. Y dice la Biblia que ellos, vamos a mandarlo. Pues convocaron a todos los principales de los filisteos y les dijeron: ¿qué hacemos con el arca de Dios? ¿Qué hacemos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: mandemos el arca del Dios de Israel a Gat. Vamos a mandarla para Gat, otra ciudad, segunda ciudad. Mandemos el arca de Dios para Gat. Llegó el arca a la segunda ciudad, Gat. Y dice la palabra de Dios textualmente: y pasaron allá el arca de Dios. Se la llevaron porque es que estaba siendo duro con su Dios, porque es que estaba hiriendo a la gente con tumores. Los cultivos se morían. Dice la Biblia que Dios, su mano se agravó sobre su territorio. Y más adelante veremos que los cultivos también morían. Aleluya. Gat. Y dice la Biblia que cuando llegó a Gat, aconteció que cuando la habían pasado, cuando ya llegó a Gat, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Apenas llegó, empezó a suceder. De todas las ciudades, les recuerdo que vamos a mirar 5 ciudades, esta es la segunda. De todas las ciudades, la Biblia me dice que hicieron con el arca. Pero de esta ciudad, cuando el arca llegó, la palabra no me registra dónde la pusieron, ni cómo actuaron, ni qué dijeron. Solo llegó a Gat, así. Y enseguida dice que la mano de Jehová se agravó sobre ellos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué sucede esto? Es porque, ¿sabe qué? Yo me imagino que cuando el arca llegó a Gad, aleluya, la gente dijo: pónganla por ahí. Pónganla ahí, ¿ve? En la esquina esa de la calle esa. Menospreciaron el arca. No me dice qué hicieron con ella. Eso significa que no le dieron valor. Llegó el arca. Asdod no la quiere más. Póngala por aquí. Déjenla aquí, ¿ve? Aquí, bájenla aquí. ¿Quiénes son los de Gad, hermanos? Son aquellos que ni saben lo que ha llegado a su vida. Ni saben, no reconocen, no entienden lo que acaba de llegar a sus vidas. Y esto se puede ver, hermano. Hay gente que usted les predica de este evangelio. Hay gente que usted les lleva este mensaje. Hay gente que usted les lleva esta palabra, esta bendición, porque el evangelio no es más que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y sabe qué hacen con lo que usted les lleva. Pónmelo por ahí. Me traes de Cristo, pónmelo por aquí. Estoy hablando en un sentido simbólico de cómo administrar, de cómo recibir la bendición de Dios. Y usted le lleva bendición. El evangelio es bendición y es para salvación a las personas. Aleluya. Y sin embargo, hay gente que hace eso, como los de Gat. Pónmelo por ahí. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación, hermano. Gracias por la evangelización, muy bonito. Sus palabras muy lindas, gracias, muchas gracias. Pero en mi vida yo pongo eso por ahí. Enseguida Dios actúa.
Son esas personas que no tienen ni idea de lo que ha llegado a sus vidas. Son esas personas que no tienen ni idea, aleluya. Y entonces dice la Biblia que enseguida se agravaron de tumores, y desde el más chico hasta el más grande, y hubo mortandad. Bendito el Señor. Son los que no saben qué es esto del evangelio. No saben. Cuando usted les pone la bendición para ellos, entonces no han entendido. Y ponen las cosas de Dios por ahí, a un ladito por ahí. Pónmela por ahí. Pero la mano de Dios se pone fuerte contra ese tipo de personas. Bendito sea su nombre. Pero eso no queda ahí. La historia continúa. Y encontramos. Entonces enviaron, estamos en el verso 10. Les recuerdo, capítulo 5 del primer libro de Samuel. Estamos desmenuzando la historia. Y vamos por el verso 10, donde dice: entonces enviaron el arca de Dios, ¿a dónde? A Ecrón. Tercera ciudad del arca, de donde llevaron el arca. Ecrón. Ecrón. Y si usted lee la palabra, porque usted tiene su Biblia allí, cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas dieron voces. Enseguida gritaron: ¡ay! ¡ay! Ya se habían dado cuenta que donde llegaba el arca había mortandad. Pero no porque Dios sea Dios de mortandad, sino porque no habían sabido administrar lo que llegaba a sus vidas. Y enseguida los ecronitas dieron voces y dijeron: ¡ay! Nos mandan el arca a nosotros. No, ¡ay! Viene para acá el arca. ¡ay! No, señor, nosotros no queremos arca. Nosotros no queremos nada de eso. No, para acá no manden eso. No, señora, ay, nos van a matar a nosotros. Mató a los de Asdod y los llenó de tumores, y después a los de Gat, y nos las van a mandar a nosotros. Ay, no, señor. Bendito el Señor. Aleluya. Esos son los de Ecrón. Esas son las personas, escuche. ¿Quiénes son los de Ecrón? Son esas personas, hermano, que usted todavía ni les ha llevado. Apenas va a llegar con la bendición de Dios. Apenas va a llegar con la presentación de Cristo y les va a decir: Cristo te ama, Cristo te quiere salvar. Y les va a hablar de Cristo y les va a dar una invitación para un culto. Y ya están hablando, y ya están molestos, y ya están guapos, y ya están retrecheros, y ya están como usted les quiera llamar. Y ya se sienten perturbados porque usted les va a llevar de Cristo. Aleluya. Y estos ecronitas dieron voces. Ay, para nosotros el arca. No sabían ellos, esos ecronitas son los que no tienen ni idea, los que rechazan sin tener ni siquiera el entendimiento de lo que se les está dando. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aleluya. Si conocieras el don de Dios, si la gente supiera quién es este Cristo poderoso, la bendición que trae este evangelio, no rechazaran cuando uno les está llevando esta palabra. No lo hicieran, hermano. Son aquellos que rechazan sin entendimiento, sin saber que ahí ha llegado lo más grande. Esos son los de Ecrón. Y por haber hecho esto, escuche palabra, los ecronitas, cuando vino y dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. No, señor. Y enseguida enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: no, vuélvase el lugar al arca de Dios, mándenla para Israel, vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Estaba Dios siendo fuerte, porque no había llegado el arca y ya la estaban rechazando. Bendito el Señor. Son aquellos que rechazan sin entendimiento. Sin entendimiento. Gloria al Señor. Y empezaron a tener un concilio allí. Y empezaron a mirar. Y dice: estuvo el arca, y ya llegamos al capítulo 6 del
quinto capítulo de Samuel, y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses, y empezaron a reunir a los adivinos, a los sacerdotes, y preguntarle, bueno, ¿qué hacemos con el arca de Dios? Está matando a nuestra gente, está acabando nuestros cultivos, está deshaciendo nuestros territorios. La mano de Dios está siendo dura con nosotros. El Dios de Israel, esa arca, ¿qué hacemos con ella? Y empezaron a tener consejo allí de estos grandes adivinos, grandes entre comillas, y ahí estaban ahí dando consejo y reunidos, y alguien dijo, bueno, vamos a mandarla, mandémosla camino a Bet-Semes. Y vamos a leer aquí textualmente donde dice que ellos tenían, los adivinos, los sacerdotes dijeron, tenemos que pagar una expiación, tenemos que pagar algo, tenemos que mandar unos tumores de oro, ratones de oro, porque probablemente los ratones se habían comido los cultivos. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos que hacer de acuerdo a los males que nos han sobrevenido, de acuerdo a lo que nos ha sucedido, así tenemos que pagar en expiación. Aleluya, vamos a mandar como una especie de ofrenda en petición de perdón por lo que ha sucedido. Y preparemos, y usted lee allí a partir del capítulo 6, versículo 7, dice, hagamos un carro nuevo y tomemos 2 vacas que críen sobre las cuales no haya sido puesto yugo, y ungimos las vacas al carro y les hacemos ir a sus becerros detrás de ellas a casa, y tomaréis el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro que iban a arrastrar las 2 vacas, aleluya, y las joyas de oro que habéis de pagar por ofrenda por la culpa las pondréis. Y escuche, esto es importante tener en cuenta esto, pues las pondréis, los tumores de oro, los ratones de oro, las figurillas de oro que mandaban como expiación, como ofrenda, las pondrían en una caja al lado, aparte del arca. Las pondréis en una caja, escuche palabra, al lado de ella, y dejaréis que se vaya. Deje que las vacas se vayan, y os observaremos. Si suben por el camino de su tierra a Bet-Semes, entonces Él, es decir, Dios, nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha hecho esto, nos ha herido, sino que esto ocurrió por puro accidente. Oiga, tremendo, ¿eh? La gente le están pasando las cosas y creen que son casualidades, pero es la palabra de Dios cumpliéndose. Bendito el Señor. Mándenlas, si se van derecho a Bet-Semes y no se tuercen ni a izquierda ni a derecha, sino que van derecho a la tierra de Bet-Semes, entonces si llegan a esa ciudad, entonces Dios nos hizo esto. Y las 2 vacas déjenla ir sola, pero atrás monten el arca, y al lado del arca va la expiación, van los tumores, las cosas y las joyas y los ratones de oro. Oiga, tremendo. ¿Qué cree usted que pasó? Aleluya, gloria al Señor, me estoy animando aquí. ¿Qué cree usted que sucedió? Las vacas, derechito dice la palabra, vamos a leerlo textualmente. Dice la palabra de Dios, dice textualmente, y aquellos hombres lo hicieron así. Estoy en el verso 10 del capítulo número 6 del primer libro de Samuel. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomaron las 2 vacas que criaban, ungieron el carro y encerraron en casa sus becerros. Listo, luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Ojo con esto, es importante. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, indicando que no era casualidad, era la mano de Dios. Aleluya. Era la mano de Dios sobre eso que estaba sucediendo. Era Dios obrando. En Dios no hay casualidades. Dios actúa por su santa y suprema voluntad. Y entonces se fueron por camino de Bet-Semes y seguían caminando recto, seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Gloria al Señor, bendito el nombre de Jesús. Y los príncipes de los filisteos iban detrás de ella y llegaron hasta el límite de Bet-Semes. Y llegaron al límite de Bet-Semes. Y Bet-Semes es nuestra 4ª ciudad. Y los de Bet-Semes, escuche palabra de Dios, segaban el trigo en el valle. Bet-Semes, 4ª ciudad. Y ellos estaban
segando el trigo en el valle. Escuche esto. Escuche palabra de Dios. Y ellos estaban segando el trigo en el valle, dice la palabra de Dios. Y en ese momento, alzando los ojos, vieron el arca. Allá viene el arca de Dios. Y los de Bet-Semes no hicieron como los de Cron. Los de Cron, ahorita lo leímos, dieron voces. ¡Ay, nos mandan el arca! No, señor. No, los de Bet-Semes se regocijaron. Comenzaron bien. Se regocijaron. Bendito el nombre de Jesús. Y alzaron sus ojos y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué en Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, escuche, y ofrecieron las vacas en holocaustos a Jehová. Oiga, los de Bet-Semes, bien, vamos bien. Recibieron el arca bien. Ah, claro, allá viene, qué bendición, claro, nos mandaron el arca. Allá vienen dos vacas jalando algo. Es el arca del pacto, del testimonio. Y empezaron y había una piedra y ahí hicieron un altar y tomaron leña y sacrificaron holocausto a Jehová. Ofrenda a Dios. Había emoción, había júbilo, había sensaciones de bienestar porque venía el arca. Muy bien, los de Bet-Semes comenzaron bien. Y cuando vieron esto, dice, los príncipes, los 5 príncipes de los filisteos que venían siguiendo el carro, se devolvieron a Ecrón el mismo día. Ah, bueno, ya vimos que esto fue de Dios. Listo, se llegó a Bet-Semes. Las vacas cogieron para Bet-Semes. Esto fue de Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Y cuando vieron esto se devolvieron. Y empieza la Biblia a mostrar los tumores que pagaron ellos, los que colocaron, las joyas que colocaron allí en la caja que iba al lado de la caja, en la caja que iba al lado del arca del testimonio. Y por eso les dije, no nos desconcentremos, hermanos. Tenemos que recordar que al lado del arca del testimonio había una caja donde iban las ofrendas, donde iba la expiación, donde iban los tumores de oro, los ratones de oro y las figurillas y las joyas y todo lo que ellos pagaban en ofrenda a Dios. Y ellos se devolvieron, los príncipes. Entonces, escuche lo que la Biblia dice en este momento. Bendito el nombre del Señor. Entonces, aleluya, Dios hizo, verso 19, Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Ay, ¿qué pasó, hermano pastor? Si los de Bet-Semes hicieron bien, dieron gloria a Dios, hicieron holocausto, hicieron ofrenda, hicieron un sacrificio, se regocijaron, la recibieron bien. Pero hubo una dificultad. Dice la Biblia, los hizo morir porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Habían mirado dentro del arca de Jehová. Bendito el Señor. Habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir al pueblo a 50,070 hombres. Oiga, qué mortandad. 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová los había herido con tan gran mortandad. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Si Bet-Semes comenzó bien. Acabamos de leer que ellos miraron dentro del arca de Jehová. ¿Qué me indica esto? Recordemos que al lado del arca venía una caja, ojo, una caja con todas las ofrendas, expiaciones y todas las joyas, los joyeles que habían enviado los filisteos. Los ratones de oro, los tumores de oro. Entonces cuando ellos abrieron esa caja, uy, si aquí hay, miren lo que hay. Aquí hay es plata. Aquí lo que hay es joyas, aquí lo que hay es riqueza, aquí hay economía. Si en esta cajita viene esto tan bueno, que no habrá en esta tan bonita y tan grande. Aleluya. Y por eso
por tener esa codicia de haber visto en la caja pequeña los ratones de oro y las joyas y los joyeles y la grande economía que había, creyeron que en el arca habría algo mayor y mucho más tesoro, siendo más grande y más bonita y más de mayor presencia. Vamos a mirar qué hay aquí. Al abrirla y mirar dentro, Dios se enojó. ¿Quiénes son los de Bet-Semes? Escuche quiénes son. Son aquellos que creen que Dios es para bendición económica. Bendito el Señor. Hay gente que cree que el evangelio es para prosperidad. Hay gente que cree que la bendición de Dios cuando llega a su vida ya tiene que tenerlo todo, ya tiene que irme bien, ya mi negocio tiene que prosperar, ya esto y lo otro, ya ahora sí voy a tener empleo. Me contaba un ministro que alguien una vez se bautizó y le preguntaron: ¿y usted por qué se bautizó, hermano? Yo me bauticé para conseguir trabajo. Pero no es así. Esos son los de Bet-Semes, que al mirar dentro del arca se equivocaron porque creyeron que habría más riquezas acá que en la caja donde había los ratones y las joyas de oro. ¿Sabe? Esos son los que creen que Dios llega a sus vidas para bendecirles el bolsillo, para bendecirles la economía. Y lamentablemente los de Bet-Semes, aunque habían comenzado bien, ellos habían comenzado bien, se sintieron alegres de que viniera el arca, le hicieron holocausto, le hicieron sacrificio, pero se equivocaron creyendo que Dios es para bendición económica. Y no es así. Los que creen que Dios es para bendición económica son los de Bet-Semes. Lamentablemente hay cristianos que comenzaron bien su vida espiritual, comenzaron bien administrando la bendición de Dios. Usted está conmigo, ¿verdad? Y uno hoy en las redes ve a tanta gente y uno dice: pero si él se bautizó conmigo, ¿por qué está en el mundo? Pero si yo la vi cantar, porque hoy la veo bailar. Pero si yo la vi adorar al Señor, pero si yo lo vi predicar, ¿por qué hoy está en esto otro? Se les dañó el corazón. Los de Bet-Semes son esas personas que comienzan bien. Ellos comenzaron bien, se regocijaron, diferente a los de Cron, que se pusieron fue a renegar y a criticar que venía el arca. Los de Bet-Semes se regocijaron, hicieron ofrenda, holocausto y después terminaron mal. Se equivocaron. ¿Y qué sucedió? Encontramos la palabra de Dios. Entonces dijeron los de Bet-Semes: ¿y quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Esto es difícil. Oye, llegó Asdod y en Asdod murió la gente. Después llegó a Gat y murió gente. Después llegó allá a Ecrón y murió gente. Y ahora nosotros aquí en Bet-Semes. Oye, ¿quién podrá estar delante de esta presencia? Algo parecido le pasó a los discípulos del Señor. Le preguntaron: Señor, ¿y si esto es así, entonces quién podrá ser salvo? ¿Ah? Y la respuesta del Señor fue hermosa. Lo que pasa es que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Bendito su nombre. Sí, es cierto que este evangelio es de un cuidado especial. El apóstol dice en sus cartas: ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Es cierto que esto es de cuidado, hermano. Hermano que me escucha, yo sé que Dios te está hablando al corazón. Esto es de cuidado, hermano. Esto es de no equivocarnos. Y como el Señor sabía que muchos no seguirían en este camino, Él lo dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire para atrás es apto para el reino de Dios. Por eso Jesucristo enseñaba y decía: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero antes de hablar de perseverancia, habla de persecución y dice: pero muchos de vosotros seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Mi hermano, si a usted lo aborrecen por causa de ser cristiano, gócese en Cristo Jesús y siéntase en la iglesia verdadera del Señor.
Oh, aleluya. Pero ojo, seréis aborrecidos de muchos por causa de mi nombre. ¿Qué tendrá el nombre? Algo especial debe haber en el nombre de Jesús, el que tiene invocado esta iglesia. ¿Qué tendrá el nombre? Que por causa de ese nombre seremos aborrecidos de muchos, no de algunos, de muchos. Pero el Señor deja una aclaración y dice: mas el que persevere hasta el fin, es decir, el que soporte esos señalamientos, el que soporte esas tentaciones del enemigo, el que soporte todo esto, esta persecución, esos serán salvos. El que persevere hasta el fin. Oh, bendito el Señor. Ajá, y entonces ¿quién podrá estar delante de la presencia de esta arca? Van 4 ciudades. No nos vamos a mandarla. Y enviaron mensajeros a los habitantes ¿de dónde? De Kiriat Jearim, 5ª ciudad, diciendo: oigan, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, vengan y desciendan pues y llévensela. Aleluya. Ni siquiera se las mandaron, los llamaron, les enviaron mensajeros que allá está el arca, ¿ves? Y 4 ciudades no la quieren, los filisteos no la quieren. Vayan por ella, que desciendan allá, que se la pueden llevar. 5ª ciudad, Kiriat Jearim. Y fueron los de Kiriat Jearim a buscar el arca. Vamos. Claro, el arca, ¿cómo no? Vamos. Ay, la bendición de Dios. Vamos por el arca. No se la llevaron, fueron a buscarla. El evangelio es buscar de Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya Dios hizo su parte. Ahora, ¿cómo accedemos a esta salvación? Creyendo en lo que Él ya hizo. Aleluya. Kiriat Jearim, listo, esta ciudad. ¿Cómo que el arca la están rechazando? Vamos a buscarla. Y dice la Biblia, capítulo 7 del primer libro de Samuel: vinieron pues los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová. Ellos mismos la fueron a buscar y la llevaron. Escuche. Y la pusieron en la casa de Abinadab. Y Abinadab no era cualquiera. Era un hombre íntegro. Era un hombre que se había guardado. Era un hombre que estaba en integridad. Era un hombre santificado. Escuche. Y no era cualquier casa. La pusieron en un lugar alto. Dice: en la casa de Abinadab la pusieron, situada en el collado. Oh, lugar alto, colina, cima, altura. La pusieron en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo, hijo de un hombre íntegro. Pero así como estás, Eleazar, no, vamos a santificarte, vamos a ungirte, vamos a prepararte para que guardase el arca de Jehová. Es decir, lo que ha llegado aquí no es cualquier cosa, ni lo vamos a tratar como cualquier cosa. Tenemos que santificarte, tenemos que ponerte en las condiciones necesarias. Tú eres hijo de Abinadab, que es un gran hombre, es un hombre íntegro, pero tú también te vas a convertir en el que va a responder y a guardar esta arca, la cual fue situada en la casa de un buen hombre, la cual fue situada en un alto, en un collado. Aleluya, bendito el Señor. Hoy yo me estoy emocionando, hermano. Oh, ¿para qué lo santificaron? A Eleazar su hijo, para que la guardase el arca de Jehová. Y desde el día que llegó el arca de Jehová, desde el día que llegó a Kiriat Jearim, escuche palabra de Dios, pasaron muchos días, 20 años. Pero no me habla de muertes, no me habla de tragedias, no me habla de tumores, no me habla de territorios devastados. 20 años duró el arca de Dios en Kiriat Jearim.
20 años. 20 años, hermano. Escuche, y toda la casa de Israel lamentaba, lloraba en pos de Jehová. Toda la casa de Israel se lamentaba. Ay, el arca en Kiriat Jearim la habían valorado, la pusieron en lugar alto, santificaron al que la iba a cuidar, la fueron a buscar. ¿Quiénes son los de Kiriat Jearim, hermano? Los que hemos valorado, los que hemos entendido, los que hemos comprendido, los que hemos atesorado la presencia de Dios en nuestras vidas. Esos son los de Kiriat Jearim. Bendito el nombre de Jesús. Han valorado, han guardado su testimonio, se han purificado, se han mantenido allí. Nos hemos mantenido en integridad. Usted tal vez conoce a alguien que comenzó con usted en esta carrera del evangelio y hoy no está. No valoró la bendición de Dios en su vida. Y es muy triste, hermano, ver esto. Es muy triste, hermano. Y si usted se lee este capítulo 7, encuentra que Samuel les dice: oigan, lo que pasa es que nosotros necesitamos el arca. Entonces quitemos los dioses ajenos que tienen aquí ustedes, quiten a Astarot, quiten a todo eso, y solo preparen vuestro corazón para Jehová, y solo a Él servir, y Él les librará de la mano de los filisteos. Cuando usted se consagra para Dios, Dios se encarga del enemigo, Dios se encarga de tu dificultad, Dios se encarga de tu necesidad, Dios se encarga. Pero cuando tú administras bien la bendición de Dios en tu vida, cuando tú administras bien lo que Dios te ha dado, cuando tú administras tu salvación, cuando tú administras el don, el talento que Dios te dio, cuando pones en las manos de Dios esto que está sucediendo, cuando lo que tú estás viviendo lo colocas en las manos de Dios, estás siendo un administrador. Y vamos a hacer un recorderis en este momento, antes de la pregunta final. Vamos a hacer un recorderis. Escuche palabra. Recuerda los de Asdod, que son quienes, los que creen que algo está al nivel de Dios, los que creen que algo es más grande que Dios. Y hay gente que cree eso, hermano. Afortunadamente en esta mañana estamos conectados. Los que sabemos, no creemos, sabemos que Dios es lo más alto y sublime. Aleluya. Los de Asdod pusieron el arca del pacto al lado del Dios de ellos, de Dagón. Cayó postrado Dagón. Luego tenemos a Gat, que son aquellos que cuando la bendición de Dios les llega, la ponen por ahí. Pónmela por ahí. Y por eso la mano de Dios se agrava contra ellos. No valoran la bendición de Dios. Luego tenemos a los de Ecrón, que son aquellos que la bendición de Dios ni les ha llegado. Oye, le van a dar el cargo y ya lo está rechazando. Le van a dar la responsabilidad y ya está diciendo que no, yo no quiero eso, yo no voy a hacer eso, hermano. El pastor que se olvide. Yo no voy para allá. Yo no quiero esa zona. Yo no quiero ser líder, yo no quiero esto, otro. La bendición de Dios te va a llegar y ya tú estás hablando. Oh, bendito el Señor. Esos son los ecronitas. Luego vienen los de Bet-Semes. Y recordemos que son aquellos que comienzan bien en la vida espiritual.
Comienzan bien, comienzan con todo, con fervor, con ánimo, adorando a Dios. Pero al pasar el tiempo se equivocan y creen que Dios es para otras cosas. Y en este específico caso de Bet-Semes, creen que Dios es para bendición económica. Pero Dios no está aquí para bendecir económicamente a nadie, aunque eso es parte del plan de salvación de Dios. El Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bendito el Señor. Él sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y al final, los de Kiriat Jearim, que somos aquellos que hemos valorado, hemos recibido la presencia de Dios. Y si hoy usted está conectado, hermano, es porque usted está valorando este evangelio. ¿Cuántos hoy se podrían haber conectado y no quisieron? ¿Cuántos hoy pudieron haber estado en este momento, en esta presencia divina, y no quisieron? Pero usted y yo hemos valorado este evangelio. Y la razón, aleluya, es que estemos aquí en esta mañana, es que usted hoy se haya levantado diciendo: un día más de pandemia, pero en la presencia de Dios. Un día más de mi situación difícil, pero sigo siendo cristiano, sigo siendo hijo, hija de Dios. Aleluya. Ahora viene la pregunta: ¿cómo cuál de todas estas ciudades tú estás recibiendo la bendición de Dios? ¿Como Asdod, como Gat, como Ecrón, como Bet-Semes o como Kiriat Jearim? ¿Como cuál de estas ciudades tú estás recibiendo la bendición de Dios? ¿Como cuál de ellas estás administrando el arca del pacto? Es decir, la presencia de Dios mismo en tu vida. ¿Cómo la estás administrando? ¿Cómo te estás desenvolviendo dentro del evangelio? ¿Has perseverado? ¿Estás perseverando? ¿Estás orando? ¿Estás en integridad? ¿Estás ayunando? Te felicito. Administra lo que Dios te ha dado, la bendición de Dios. ¿Como cuál de las ciudades lo estás haciendo? Esperamos que como Kiriat Jearim. Quiero en este momento orar por alguien que necesite que Dios lo ayude a administrar la bendición, que necesite que Dios haga algo en su vida, que necesite de la presencia de Dios. Y alguien puede decir en este momento: Señor, yo no sería como los ecronitas. Señor, ayúdeme, yo no sería como los de Gat. Yo no te pondría por ahí. Yo no te pondría junto a un Dios. Yo te tengo solo a ti, Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. ¿Como cuál de las ciudades vas a recibir la bendición de Dios? ¿O has recibido o has administrado la bendición de Dios? Si te estabas equivocando, es hora de santificarnos. Es hora de poner a Dios, aleluya, en el collado más alto. Es hora de llenarnos de la unción. Es hora de prepararnos. Es hora de edificarnos para llenar nuestras vidas cada día más de este Cristo poderoso. Y si alguien necesita eso en este momento, yo quiero orar por ese alguien, aleluya, que diga: pastor, yo necesito que Dios haga algo en mi vida. Yo necesito que Dios me ayude. Yo necesito administrar lo que Dios me ha dado, hermano. ¿Alguien está listo para orar? Yo le voy a pedir al Señor por usted, hermano, hermana, que está conectado y que sabe que Dios le ha hablado al corazón. Tengamos cuidado de cómo administramos lo que Dios nos da a nuestra vida. En el nombre del Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Conéctese con el Señor y dígale: Señor, hubo ciudades en el pasado que no valoraron. Pero Kiriat Jearim valoró. Kiriat Jearim recibió tu presencia. Kiriat Jearim tuvo la bendición 20 años. Yo no la quiero 20 años, yo la quiero toda la eternidad.
Yo la quiero toda mi vida, Señor. Yo la quiero de todo tiempo estar 100% con usted, mi Dios. Oh, en el nombre de Jesús.